Sean todos y todas bienvenidos a Plástico y Fantástico, el podcast juguetero desde el fin del mundo. Mi nombre es Rafael Chávez, @PyroToys, y me acompaña Marley Ramos, la .milagrosa.art, más conocida en los bajos fondos y en las ferias jugueteras como Pokémon Reina Pepiada. Dios mío. Ese es el Pokémon Beneco. El Pokémon de Venezuela. ¿Existe? ¿Es verdadero? Existe y soy yo. Ah, mierda. Ok. Y en los controles nos acompaña, como siempre, el señor Sofumita, transmitiendo a todo el mundo desde una nueva Feria Yokai Social Club en Casa de los 10, nuestra fortaleza podcastera. En este episodio estaremos conversando con los amigos de la casa. Un invitado especial, Patricio Sepúlveda, más conocido como Piwi Graphic, ilustrador, creativo, cazador de Pokémones, mente maestra detrás de Pokémon Card Challenge y más conocido en los bajos fondos y en las ferias jugueteras como el Pokémon legendario chileno. Bienvenido, Patricio. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, muy bien aquí, agradecidos por la invitación. Ojo, Pokécard Challenge. Pokécard Challenge, sí. Y gracias por lo de legendario. Sí, el legendario chileno. Si hay uno veneco, tiene que haber uno chileno. Claro. Y Y no soy legendaria, por si acaso. No me metan en eso. No me metan en eso. Pero puede ser mítica. Mítica. Bueno, ahí ya va a develar Otro los nivel. secretos Me del... gustó, me gustó. Va a ir develando los secretos pokémonescos. Sí, bueno, muchas gracias, Patricio, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, a lo que vinimos, a lo que yo vine, fue a hablar del fenómeno Pokémon. Pero antes que todo, y antes que nada, quiero que nos cuentes si es Pokémon o Pokémon. Ah, Originalmente debiese ser Pokémon. Pokémon. Sí, ¿Y cómo se pero dice nosotros en siempre- América Latina? En América Latina se dice Pokémon. Pokémon. Claro. Entonces está bien que nos refiramos a Pokémon. Sí. En todo caso, a mí que ofendan la marca no me afecta nada. No, pero para no quedar como en unos el fondo ñoños. ya es un tema cultural, entonces pero en Japón, ¿cómo le decían? es Pokémon. Ah, ya. Viene de Tiene. Pokémon Suta. Ah, Oh, ¿viste? Ya Ahí está. empezamos con dato duro, papá. ¿Y qué sería Pokémon Monster? Monstruos de bolsillo. Monstruo de bolsillo. Ah, por eso en México tienen los monstruos de bolsillo. Monster in my pocket. Son los de Ah. México, que son de Claro. gomita, pero son Sí, sí. otra... Sí, Son otra cosa. Otro Ah, tema. Perfecto. Bueno, ya que vamos a entrar un poquito en materia, yo creo que el fenómeno Pokémon, o sea, en mi opinión, es algo así como que ha sobrepasado la comprensión del común de las personas. Por ejemplo, partimos en Japón con los videojuegos en 1996, con los clásicos Pokémon rojo, Pokémon verde, en la consola Game Boy. Y el día de hoy no creo que existan muchas personas que no sepan al menos quién es Pikachu. Por lo menos. Anime, figuras, Pokémon Go, TCG, que es Trading Card Game. Y dentro de esta locura, a 30 años del inicio, ¿cómo describirías tú el fenómeno Pokémon? Como te mencionaba anteriormente, ya es como un fenómeno cultural prácticamente, porque a raíz, como tú mencionabas, de primero los juegos, se empezó ya después a generar todo lo que es merch, distintas formas de como que convergen en la marca en sí. Entonces, y también relacionado con lo que mencionas de que ya no hay persona que ni siquiera sepa quién es Pikachu, Por es lo como menos. que Claro. ya está a un nivel que sin ni siquiera pertenecer como al ambiente, entre comillas, gente que sabe de su existencia. Claro. Entonces ya llega a ser como transversal de cierta manera. Perfecto. O sea, como ya tú crees que Pokémon es como Godzilla, Claro. ese Y nivel. de hecho creo que es más famoso que Godzilla. ¿Sí? Probablemente sí. Wow. Fuerte declaración, ¿eh? Sí, ¿Ah? se Bueno. dijo acá primero en Plástico y Fantástico. Pero no lo dije yo, lo dijo él. Cualquier cosa, los haters ya saben a quién... ¿A quién reclamar? Y yo respondo, ojo. mierda. Bueno, amigo. Bueno, entonces, bueno, las cartas Pokémon en Japón salieron casi a la par que los videojuegos. Porque, claro, estaban inspiradas en esos iniciales Pokémon rojo y Pokémon verde. ¿En qué momento pasamos de que un sobre de cartas que valía unos pocos dólares en el 96 a una carta subastada en millones este año? Que es el caso reciente de este Logan Paul, que su carta se subastó en 16 millones de dólares. Que no sé cuál carta es, te iba a preguntar eso también. Qué locura. Es el Pikachu Illustrator. El Pikachu Illustrator. Entonces, es muy difícil para una persona entender que una carta de cartón pueda valer esa cantidad grosera de dinero. Entonces, ¿en qué momento tú crees que pasó esto? De que valiera unos dólares a que ya nos fuimos a la xuxa. Hay un responsable directo que Queremos nombres. graciosamente se llama igual que el rival de Ash. Se llama Gary. ¿Sí? Sí. Oh. Gary Haas es más conocido como King Pokémon.
Ok. Ya. Y es una persona que apareció en el programa El Precio de la Historia. Oh. Él llevó una colección de Charizard. Ok. Ya. Colección de Charizard que él venía juntando hace tiempo. Y para poner más o menos en contexto, esta persona, no sé el parentesco, el nombre del parentesco real, pero pertenece como a la familia de los creadores de PSA. Ya. PSA Ajá. es una empresa que gradea cartas. O sea, es una empresa que Ah. le pone nota a las cartas según su condición física. Claro. ¿Y desde qué va? ¿Del 1 al 10? Claro. Claro. Donde el 1 es prácticamente una carta ya Inservible. arrugada, Una carta en inservible, claro, hasta el 10 que es prácticamente sacada del sobre, dejada en un forro y guardada. Perfecta, Ok. claro. Y el tema es que PSA, ellos empezaron con el tema de las tarjetas de béisbol. Ah, Ok. claro. Sí, Ok. como en la Sí, sí, sí. década del 50, O sea, 60. empezó en por ahí. Estados Unidos esto. Claro. Cierto. Entonces, resulta que dentro de la creatividad capitalista que tienen los estadounidenses, está esto de buscar siempre alguna opción de dónde poder cultivar dinero. Ok. Y claro, como estaba la fiebre del tema de la colección de tarjetas de béisbol, alguien dijo, oye, pero esto con el tiempo, como son de cartón, probablemente se empiecen a deteriorar con el paso del tiempo. ¿Y qué puedo hacer yo para que evitar eso? Sobre todo para la gente que colecciona. Ok. Ya. Y se le ocurrió el tema de crear este como marquito de acrílico. Ah, claro, esa Para, cajita. claro, para Claro. poder guardarlo. Entonces, a través de estudios con lupa, con medición de luz, con varios factores ¿Ya? físicos y químicos incluso dependiendo, gradeaban, como les mencionaba, gradeaban estas tarjetas. Entonces eso hacía que inmediatamente esa carta, ya por estar protegida y por Ajá. tener una nota, eso ya le daba un valor adicional a lo que la carta ya podía valer en sí. Ah. Ok. Y todos nosotros sabemos que con el tiempo todo objeto o algo tangible se va volviendo de colección Claro. por Claro. un tema de antigüedad y esas cosas. Entonces, esto para el mercado de cartas y esas cosas fue furor. E incluso esta persona patentó el El protector. protector de Ah. acrílico, porque Ah. ahora hay más casas que gradean Claro. y ellos tienen que pagarle una regalía a esta persona porque él patentó Por su La cajita. el slab que se llama, Ya. que es este marquito Claro. donde se guarda. He visto esa caja en cómics, en revistas de cómics también he visto esa caja más grande. Sí. Ah, pero es inventada por él. O sea, O no sé si la patentada, de los digamos. cómics específicamente, pero al menos de cartas y tarjetas, sí. Ah, ya, pero debería tener las mismas características como de proteger y de Claro. proteger de la luz, Sí. qué sé yo. ¿Pero se mete directamente o se mete primero en un sobrecito más delgadito y después en ese? Ahí me pillaste, pero yo al menos a simple vista, por lo que he visto, solamente en el, Solamente en en el, en acrílico. el slab de acrílico. Ya. Entonces, ya poniendo eso en contexto, esta persona, Don Gary, Don King Pokémon, se dio cuenta que necesitaba generar lucas de alguna forma. Ya. Entonces dijo, ¿qué puedo hacer ahora para generar dinero con algo que pueda ser coleccionable a futuro? Ok. Y se dio cuenta que su hijo jugaba cartas Pokémon. Y le preguntó así como cuál era la carta más bacán, entre comillas. Y el cabrón chico le dijo, pues no, los Charizard, porque de hecho dentro del juego tiene una habilidad que esa carta puede ir prácticamente en cualquier mazo. Ah. Tenía una habilidad que transformaba la energía en fuego, entonces aunque el mazo fuera eléctrico, yo podía ponerle cualquier energía, se transformaba en energía fuego, entonces lo podía ocupar en cualquier mazo en realidad. Ok. Y claro, también era popular por la Ya. serie, por montones pero de esa es la cosas. razón de la carta con la Claro. funcionalidad, Sí, digamos. entonces el Mira. caballero no halló nada mejor que ir tienda por tienda preguntando, oiga, ¿tiene Charizard? Sí, y se lo compró. 30, 40 dólares, ya. cosas por el estilo, al menos de esos tiempos. Ajá. Y aquí ya hacemos el salto en el tiempo en donde va este programa del precio de la historia, el Ya. clásico, Ujú. me parece falso, Rick. Y efectivamente, pues él llegó con su colección de Charizard, los presenta y Rick claramente No tenía cero idea. idea de Pokémon. Claro. De hecho, Claro. tuvo que llamar como a Chom-Li como para saber un poco más. Parece que era más falso. joven. Claro. Y este caballero pidió la suma de $500,000. Wow. Wow. $500,000 Ya. de ese En- tiempo. De ese tiempo y en una época que eso no estaba valorado en esa. Claro. Es que Claro. de hecho llamaron la típica, pues llaman a un experto así como para analizar y saber más o menos, contexto histórico, un montón de cosas, y el experto dijo que estaban a 300,000. Ah, ya. Bueno, Entonces el pero- caballero queda así como, no, yo quería más.
Entonces al final Rick no quiso hacer una oferta porque él básicamente no sabía cómo las podía vender en realidad. Claro. Como Claro. era, Algo desconocía nuevo. desconocía el asunto y todo. Y bueno, ese fue como el hito. ¿Por qué? Porque esta persona después, y esto es culpa de los podcasts, Oh. De los en un- podcasts. sí, este caballero salió, no sé si al año o 2 años después, salió en un podcast que es donde lo entrevistaron, y él develó de que aunque Rick le hubiese pagado lo que él estaba pidiendo, Ah, no se lo iba a vender. No no se le quería. iba a vender. Wow. Porque su objetivo era Viejo zorro. Saber dejar cuánto la valía. base de precio que él estaba pidiendo por esa colección. Ah. Y aparte, hay gente que dice inteligencia, yo digo que astucia más que inteligencia. A raíz de eso, como el programa era súper popular, Sí, po. la gente empezó a decir, oye, pero yo jugaba estas cartas cuando chico, po. Debo tener uno por ahí. Entonces debo tener alguno por ahí y, oye, si valen $500,000, ¿cuántas lucas Claro. me podré llevar yo? Claro. Entonces eso en impacto económico empieza a generar una suerte de demanda, si es que se quiere. Ajá. Y claro, pues entonces eso permitía que el caballero ya es popular, ya la gente está Sí. buscando estos Charizard, los sigo subiendo. Ya. Claro. Entonces yo creo que él es el mayor responsable de que Pokémon o Pokémon TCG más que un pasatiempo se empezó ya a transformar en un activo financiero, Claro. porque Wow. se habla mucho últimamente de que es una burbuja. Sí, po. O sea, es como una criptomoneda, pero en papel. Exacto. Y hay especulaciones con respecto a cosas que hay fanáticos que se han sacado cosas de no sé dónde. Hace poco incluso salió que están sacando por la celebración de 30 años, ¿Ya? están sacando como cartas que se llaman First Partner, que son, Ok. claro, los iniciales de la primera generación, de la segunda y la tercera. Y resulta que en los iniciales viene Bulbasaur, Charmander y Squirtle. Y el Bulbasaur sale asomado un bosque, sale asomado un Pikachu, una silueta. Ah, ¿ya? Entonces hay gente que empezó a especular de que ese Pikachu es por una carta de otro Pikachu que sale en un bosque que es como versión fular. Entonces solamente por eso ya se elevó el precio solamente de esa carta. Ya. Ok. Entonces, ¿cuál es el tema? Que los First Starters, los First Partner, perdón, se venden los tres juntos. Entonces la gente va a tener que empezar a comprar como esas colecciones solamente para tener ese Bulbasaur para poder venderlo más caro. Claro, te obligan a gastar más. Oye. O sea, pero mira, bien dices tú, empieza un momento de especulación, ya la cuestión se vuelve una burbuja, pero ¿en qué momento la especulación, crees tú, supera el valor de la obra en sí misma? Porque, bueno, está el tipo que lo ve como un negocio, pero también podrías haber dicho quizás los mismos usuarios o los mismos jugadores en este caso, podrían decir, ok, tengo un mazo que vale, pero no necesariamente voy a entrar en este juego de especular. Y el juego es más que la especulación, digamos. Claro. Pero ¿cuándo? Porque se supone que también uno parte, bueno, lo mencionamos al inicio, la serie, tú te haces fan de la serie, los juegos ¿cómo se llama? De Game Boy, del verde azul, qué sé yo, y como que había un montón de gente que creció o que crecimos con ese tema y que tú eras más fan del tema, y después como que te diste cuenta de que algo de lo que eras fan valía plata, pero no necesariamente ibas a claudicar tu gusto por algo por lo que valía, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿crees tú que eso está como institucionalizado? Muchos lo ven más como algo como una moneda de cambio y eso le ha quitado como el alma al juego, o todavía hay gente que está ahí duro con el tema como del arte detrás de todo este tema. Mira, yo con el tema, así personalmente, con el tema sobre todo del proyecto, que igual he tenido que interactuar con varias personas que pertenecen a la comunidad del TCG, porque si bien nuestro proyecto trata de cartas, pero está destinado principalmente a la ilustración, Claro. que me ha tocado igual compartir con gente del ámbito TCG, yo he visto que sigue existiendo esa gente que se mantiene por la diversión, por la comunidad, Ya. y bueno, no solamente en TCG, o sea, Pokémon Go, Claro, los juegos y los todo. BCG, claro. Pero las nuevas generaciones crecieron más en ese hype ya Es de la que- especulación, ¿o no? Claro, pero eso pasa también por un tema, no sé si social es la palabra, pero claramente las nuevas generaciones están más acostumbradas a un modelo que tiene que ver con más con lo económico Ya, que claro. quizás con lo ético. Ya. O sea, habemos- Todo el mundo quiere claro. hacerse millonario. Duro, claro. Claro, entonces, por ejemplo, otra cosa que
elevó todo este tema de la especulación fue que en pandemia muchos tienen youtubers, razón, po. streamers empezaron con el tema de yo también puedo abrir cartas, entonces empezaron a comprar cajas y cajas de sobres Y a ver qué me salía. abrir ahí en Y el vivo, contenido, claro. Yo que voy a estar 2 años encerrado, me voy a dedicar a abrir cartas. Claro, entonces, por ejemplo, gente como el Rubius, que Sí, la po. mayoría de gente que lo sigue son entre adolescentes o adultos jóvenes. Claro. Y sobre todo la gente que pertenece quizá a ese nicho, digámoslo así, que tiene poder adquisitivo, claramente también se va a enganchar y yo también le puedo comprar cartas, puedo abrir, puedo... Entonces le empezó a agarrar como ese bichito de cómo abrir también. Claro. Entonces, claro, pues eso se prestó también para que el juego sea visto como, me puede salir algo valioso. Claro, yo creo que muchos pensaron eso. No, vamos Sí. a invertir en comprar muchos sobres y quizás una Claro. carta me salva todo y me vuelvo millonario. Claro. Sí, pero como te digo, no solamente viéndolo por el tema así como de negocio, o sea, es el tema de como la gente en la actualidad que le gusta los gachapón, que le gusta Claro. apostar y esas cosas. Está como, no sé si normalizado la palabra, pero no está tan lejano de la realidad del hecho de como luquitas. Quizás es algo común a un país como Chile, donde la cultura japonesa llegó como para quedarse y ya lleva desde el hype de las series que llegaron en los años principios de los 2000, finales de los 90, y como que todavía no para la ola, pero bueno, te mantienes ahí. Pero hay alguien en todo este tema que no es Pokémon, pero que nos acompaña el día de hoy. Y no es Piwi, son los amigos de Tienda Yokai, la tienda de streetwear que diseña y produce las poleras y polerones de la mejor calidad, serigrafiadas a mano y con diseño original. Revisa su catálogo en www.yokai.cl y recuerda aplicar el código FANTÁSTICO10, todo junto y con mayúscula para obtener tu 10% de descuento. Búscalos en Instagram como @yokai.sw para más novedades. También nos acompañan desde México los amigos de Art Toy Maker Magazine, la revista digital de carácter mensual sobre el mundo de Art Toy y todos quienes desarrollan este arte en Latinoamérica y el mundo. Revisa o descarga su publicación en www.arttoymakermagazine.com y síguelos en Instagram como @arttoymakermagazine para que no te pierdas ninguna de sus publicaciones ni las convocatorias de su nueva temporada. Y se suma al panel de presentadores Dice Pauli Print, servicio de diseño gráfico e imprenta de una ilustradora para ilustradores. Conoce en detalle todos sus servicios y promociones buscándola como @dicepauli.prints en Instagram y agenda con ella tu próximo proyecto de impresión. Y como promoción de bienvenida, si al cotizar mencionas que vienes de parte de Plástico y Fantástico, obtienes un 10% de descuento en tu primer encargo. ¿Qué mejor? Dice Pauli, lo hace realidad. Excelente, muchas gracias y bienvenida Pauli como siempre. Hermoso. Bueno, sigamos con la conversación. Está interesante el tema, cómo pasó de... No sé cómo nació Pokémon, pero gente que le habrá gustado, alguien que vio una buena historia, después dijo, qué felicidad, me hicieron un juego de video, se No, transformó pero en fue al carta, revés. y ahora... Fue al revés, primero fue el videojuego. Ah, ya, bueno, Primero fue el videojuego. pero quiero decir, alguien Claro. que tuvo un sueño y Sí. vio que se transformó hasta que quién sabe qué terminó, pero bueno. Pero hay algo que revivió el juego, al menos acá en Chile, y que podríamos decir que PokéCard Challenge es más que un proyecto, digo yo. Es una realización, bueno, realizan proxy de Pokémon TCG, pero yo creo que es un repositorio del arte ilustrado chileno, una enciclopedia de arte nacional de todos los ilustradores que tienen talento, pero que aún por algún tema no han podido llegar al nivel de los grandes o que no han sido publicados por tampoco las ilustraciones oficiales de Pokémon, pero que son parte de las cartas oficiales acá del proyecto. Y no sé si estoy resumiendo en muy pocas palabras algo que creamos que nos hace mucho sentido y nos da tanto orgullo, pero nos gustaría conocer en tus palabras qué es el proyecto PokéCard Challenge y qué es lo que busca en el mercado de ilustradores y de coleccionistas en un ecosistema tan competitivo del mundo Pokémon y que de lo que ya estamos hablando. Un mundo que parece que es muy rudo y salvaje, pero que de repente aparece esto y como que nos hace un favor a los ilustradores, al diseño y también a los que nos gusta el arte de Pokémon. Efectivamente, o sea, igual si nos remontamos a mi infancia personal, a mí me tocó vivir justo en el tiempo de mi enseñanza básica que empezó a llegar todo este fenómeno de Pokémon, las cartas, todo el tema. Y pasa que a mí en lo personal, yo creo que por un tema ya de estímulo y que siempre me gustó el dibujo y esas cosas, a mí me llamaron la atención las cartas por las ilustraciones. A mí yo nunca estuve preocupado de, no, es que esta habilidad hace sinergia con... No, nunca. Chao. O sea, yo de hecho jugaba y siempre perdía porque como que
sabía como lo básico de armarme algunos mazos, pero nunca estuve consciente de como estrategias, sinergias de cartas, nada. Pues para mí era como... No competitivo, solo de gusto. De hecho, sale mencionado en el último fanzine que sacó Yokai ahora. Escribí Claro. un mini artículo donde hablo precisamente de eso, que en la Navidad del 2000 me iban a regalar mi primer mazo original. Ya. Y claro, pues la costumbre era que después nos reuníamos con los amigos para ver qué nos regalaron. Ya. Y claro, en esos tiempos, como estaba toda esta fiebre, todo este asunto de Pokémon, claro, pues, o sea, nos íbamos a juntar a jugar cartas porque a todos nos iban a regalar cartas, sobre todo. Menos a mi amigo Daniel. Oh, Daniel, lo sentimos. Daniel, lo siento por ti. No había pobrecito. para Algún día le voy a comprar los sobres que no le dieron, pero Ah. buena onda. ¿Y qué le regalaron a Daniel, por cierto? ¿Cómo? ¿Qué le regalaron a Daniel? No me acuerdo. Calcetines. No, es que no salió porque se quedó llorando. Entonces, pero Qué triste. Te abrazamos, Daniel. Daniel, te ayudamos a sí, sentir. Sí, lo quiero mucho, mi compadre. Pero bueno, resulta que fue gracioso el hecho de que en el mazo que a mí me regalaban venía una carta que en esos tiempos era considerada buena, que era Hitmonchan, que era su estrategia era que con poca energía pegaba mucho daño. Ya. Y yo, súper ingenuo y como te digo, sin estar consciente más o menos ni de valores, ni de estrategia, ni nada de eso, Ya. un amigo me lo cambió, me dijo elige un par de cartas de acá si querís, Ya. y elegí un Dark Ductrio de esos tiempos. Ya. Y claro, pues todo así como, oye, pero no lo vale, pues, o sea. ¿Qué Yo decía, hiciste? pero bueno, que está hermosa esta Me carta. gustaba le decía la yo, carta, porque- claro. Claro, porque de partida el Hitmonchan la ilustración era con respeto a Don Ken Sugimori, pero Ya. las ilustraciones de él eran como muy genéricas porque ya se habían visto en todo lo que se había planteado, Ah. tanto en concept art como Claro, en ya. como en los juegos en sí. Entonces, Era más novedoso un artista nuevo que lo que claro, ya habías porque era visto. de hecho de, creo que era de Mitsuhiro Arita, creo. Ya. No recuerdo específicamente. Entonces a mí me gustó el estilo de esa carta. Entonces yo todo feliz porque tenía esa carta. Para ti era más Claro. valioso Mira, me eso. la cambiaron por Sí, una carta po. bonita, ¿no? Y todo, no, que no quisiste. Entonces, precisamente, yo no sé si sea mi piedra angular Pokémon, pero sí puedo decir que uno de los motivantes a que yo después quisiera mejorar en la ilustración, pintar de otra manera, probar nuevas técnicas incluso más grandes, fue porque yo me vi rodeado de este estímulo de como ver las ilustraciones Claro. de calidad para estas cartas. Bueno, que ahora uno las ve, que son más viejas hasta por no, ahí, no pero... resistieron el paso Claro, del tiempo. pero era más que nada el tema de eso, que me llamaba la atención la ilustración en sí. Pero te de la emocionaron en algún minuto y... Claro, entonces ya ha pasado el tiempo y ya más grande, o incluso volviendo a la infancia, yo de repente decía, ay, qué ganas hacer mis propias cartas. Entonces la típica, porque uno recortaba cuadernos, dibujaba cositas, cosas así. Y ya después con el tiempo, sobre todo estudiando diseño, siempre me llamó la atención, como siempre participé en comunidades de juegos de cartas. Y también, pues, entre medio, en los tiempos que, por ejemplo, murió, no sé si alguno conoce a Humankind. ¿Ya? En los tiempos que el juego de cartas Humankind ya Sí, estaba sí. como fuera. Sí. Nosotros No, igual yo no- armamos así Seguían. como una opción de cómo reeditar cartas para hacer una edición de fanático, Claro. como para seguir jugando, Ok. para probar nuevas estrategias y esas cosas. Y se me vino a la mente esto, bueno, el proyecto ya va a cumplir 2 años ahora en septiembre y partió un poco eso, o sea, yo aprendí a proxiar cartas porque me empecé a juntar con unos amigos que jugaban Magic. ¿Cuál es el concepto de proxy, para que quede claro? Proxy es básicamente una carta falsa, pero en realidad se le llama alternativa porque nosotros dejamos en claro desde un principio que no son oficiales. Ya, amigos de no Pokémon, Eso si lo están sabe, eso lo sabe escuchando. todo el mundo. pues. Disclaimer, Sí, amigos que de hay Pokémon, gente- si están escuchando esto, no. No, Estamos buena hablando de onda, otras cosas. Buena onda, Buena con los onda, compadres, sí, buena onda. sí. Cualquier cosa le pagamos la licencia, nomás, no hay problema. Ya. Mándela. Si no hubiese vendido esa carta, si no hubiese cambiado esa carta, tal vez tendría para. Claro, puede ser. Oh. Entonces, bueno, y ahí va un poco asociado a lo que mencionabas antes. Yo creo que la probabilidad de que un artista chileno llegue a hacer una carta oficial es muy baja, Sí, muy po. baja, sin desmerecer claramente el talento que existe. Exacto. Entonces, porque trabajan con puros japoneses, o sea, creo que deben haber como 2 gringos por ahí metidos. Ah, ya. Sí. Entonces, claro, yo aprendí a proxiar cartas Magic porque ni ahí con vender un riñón para tener un mazo y era para jugar entre amigos. Entonces ahí como que me dio la hiperfijación y empecé a meterme a foros, a ver más o menos temas de calidad, de Podría imprimir materialidad. mi propio claro. Black Lotus de Magic. Claro, sí, de hecho. Sí. Tengo Y- 5 Black Lotus en mi mazo. Sí. ¡Ah! No, Pero está- van a tener que googlear Black Lotus porque aquí estos ñoños No, se está fueron se pasaron de la raya. ¿Por qué usted no Ultra jugó baneado. Magic cuando es chica, amiga? ultra baneada esa carta. En todo caso. Entonces después se me ocurrió, empezó a pasar que como yo también participaba en feria, empecé a crear como colecciones de cartas con ilustraciones mías, Ya. así como originales. Ujú.
Y ya después se me ocurrió este tema de como, oye, pero igual, a ver, podría hacer cartas Pokémon. Y ahí como que se me acordé, así como, podría ser mi sueño de niño. Y al principio iba a ser con una persona cercana que siempre compartíamos Stan, que es la Luna, la Hexed Bunny. Y le propuse eso, que podríamos hacer como cartas, tanto ella como yo, cosa de que si me compraran carta a mí, decirle, oye, si le compré a ella, podéis completar una colección y cosas por el estilo. También se sumó que yo hace aproximadamente 10, 11 años también hice como un Pokédex ilustrado en Facebook. Entonces hay varios artistas que yo ya conocía desde esos tiempos. Pero eso no las imprimiste, ¿o sí? No, esa era solamente digital. Claro, solamente difusión virtual. Y a raíz de eso dije, hoy podríamos ampliarlo y empezar a llamar gente que había participado antes, con las cuales yo hasta el día de hoy tengo buena onda. Y no costó mucho que entraran, o sea, ya que habían trabajado conmigo, fue como, sí, dale, démosle. Y ahí empezamos a armar las primeras 40 y después ya 60 personas. Y ya llegamos al punto que dije, ya sabes que coleccionemos, hagamos la primera edición de los primeros 151, que sean los 151 ilustradores, y con eso seguimos trabajando. Y así se fue incluyendo más gente. ¿Y cuánto estamos ahora? Ahora vamos a los 100, es que de hecho han pasado más de 151. Sí, lamentablemente como todo proyecto igual ha habido gente que ha tenido que irse desvinculando por temas de tiempo, por temas de responsabilidad, algunos por fuerza mayor incluso. Pero no es menor juntar a 151 ilustradores. Pokémon todo lo puede. Sí. En Pokémon todo lo podemos. Es que de hecho es el factor, como te decía, como ya es un factor ya casi cultural, está presente igual sí o sí. La mayoría de los artistas tienen algo de Pokémon dentro de sus genes. Entonces, y claro, tú todas estas cartas que estamos hablando que son ilustraciones. Sí. No son ilustradores. Pero ahora últimamente he visto en tu colección que has incluido los juguetes. Sí. Entonces cuéntame cómo pasaste también de la ilustración a empezar a hacer como estas composiciones súper bonitas. Yo vi una, por ejemplo, vi la de la Cecilia, que vi su proceso. Entonces ella hizo como un Pokémon en vellón y hizo como un set, lo fotografió. ¿Cómo llegaste a pasar? Dijiste, ¿qué fue lo que te hizo? Mira, vamos a poner juguetes, a incluir los Art Toys o los juguetes en esta... Sí, eso, bueno, también viene basado de cierta manera en la franquicia oficial. La franquicia oficial también tiene artistas que hacen handmade. ¿Sí? Está Yukamori, por ejemplo, que hace sus figuras en... Siempre se me olvida el material porque clay, pero en arcilla. Arcilla, sí, puede ser. O sí, porque no es cerámica. No, en la arcilla esa que se calienta como arcilla polimérica. Claro, es que todos decían que era la que hacía de plasticina, pero en realidad no son de plasticina, porque se mantienen en el tiempo. Claro. Entonces ella, por ejemplo, llamó la atención porque ya no eran solo cartas dibujadas, también habían cartas fabricadas a mano. Claro. Y después ya pasó con otros artistas como Asako Ito, por ejemplo, que ella teje. Y de hecho hay una carta de ella, una altaria, que es muy bonito porque tejió la altaria y está dentro de una habitación, está arriba de una camita. Ay, no, qué lindo. Y es volar, sí, es maravilloso. Qué lindo. Entonces también estuvo presente en mí la idea de que en algún momento tiene que igual incluirse gente que no solamente ilustre tradicional o digital, sino que también se dedique al handmade. Claro. Y a mí en lo personal me gusta harto y es un factor importante dentro de este proyecto que sea gente que tenga como propuestas y que haya diversidad de propuestas. Yo, o sea, por mí que participara todo el mundo, pero claro, el hecho de, no sé, pues si vamos a hacer 150 cartas y 100 se van a ver similares, como que no tiene mucho sentido. Claro. Nosotros la idea es como que logremos abarcar al usuario a que diga, pucha, yo que me gusta más lo kawaii, tengo mis opciones. Pero hay otros que quizás les gusta más el terror. O otros que les gusta también los monitos chicos, los juguetes. Entonces, más que nada también por dar una suerte de diversidad también a este proyecto. Entonces, claro, el hecho de las propuestas ha sido súper importante y creo que Pokémon también fue pionero en eso. De que en las cartas no solamente habían dibujos, sino que también habían otras materialidades. Yo no sabía que había cartas oficiales con otros materiales. Mira, uno aprende. De hecho hay varias caras. Deben serlo. Sí. Bueno, la verdad es que ha estado súper interesante la conversación y ahora vamos a irnos hacia el final.
Y te quería preguntar si tienes alguna reflexión que quieras compartir y aparte de eso, darnos algunos recomendados, lo que tú quieras, libros, de películas, datos, cosas que tú consideres que debamos conocer y compartir con quienes nos están escuchando. ¿O qué se viene para el proyecto a futuro? Cualquier Uy, cosita. montones de cosas. A ver, A ver, cuénteme. sí. vamos. Primicia aquí en Plástico Fantástico. No, primicia más que nada es que nosotros, a pesar de que si bien ya nuestro catálogo ya va para casi las 700 cartas, Guau. o sea, ya Guau. hemos trabajado en 5 ediciones base, Ujú. de cierta manera, también con su diversidad entre medio, y también hemos creado como instancias en donde también se preste para hacer otro tipo de cartas. Por ejemplo, acá mismo en Yokai hemos hecho actividades, no sé, claro. por rellenar cartas gigantes Ujú. y regalamos cartas, por ejemplo, del Hyotoko, que es el personaje... Claro. Series hechas claro, con el la personaje mascota de oficial. Yokai, claro. Ah, ok. Incluso ahí hay una propuesta que con Ah, Artoy que ya podemos hablaremos hacer más prontamente. adelante y vamos a negociar. Sí. Vamos a ver los contratos. Y sí, varias cosas que incluyen incluso artistas internacionales. Estamos, sí, muy estamos ya tratando de también que la gente ponga el ojo afuera. Bueno, que siempre se ha puesto el ojo afuera aquí Sí. para que estamos con cosas, pero igual es interesante que haya una conexión. Más latino que europeo gringo. Tírese una papita. digamos que su idioma se escribe de otra manera. Ah, Oh, toma. ya. Listo. Listo. No, pero eso, y bueno, a ver, con temas de reflexiones, como les comentaba, nosotros somos partidarios de que acá en nuestro país hay mucho talento. Nosotros hemos demostrado con el proyecto incluso de que nos ha pasado, mucha gente, la mayoría de las personas a veces se confunde y piensan que son originales. Ah, claro. Y eso que tienen sus variaciones en los diseños, sobre todo para darle énfasis al tema del nombre, Claro. porque en las cartas oficiales como que el nombre queda muy abajo, muy chiquitito. Acá no, aquí mostramos quién es el artista, cuál es su red social y siempre nos encargamos siempre de difundir eso. Entonces de que tanto el talento como la calidad existen. Claro. Entonces, literal, se ven como una carta oficial básicamente porque Exacto. el nivel de la ilustración ya no tiene nada que envidiarle a la que viene de Japón incluso. Exacto. Entonces... Yo he visto no- unas que incluso son más bonitas. ¿Dice usted? Sí, sí. ¿Puede ser? Sí. Sí, porque si pasa piola que es original, o sea, tú podés demostrar que la calidad ya, o sea, no solo lo material, sino que la ilustración que hace el gran porcentaje de la carta es un tema que tú no puedes diferenciar el por qué tendría que haber una diferencia entre un Claro. diseñador japonés o no japonés. Claro. Entonces, sí, pues, el objetivo principal siempre fue ese, es como demostrar de que acá se puede llegar a altos niveles. Y dar una vitrina para hacerlo también. Claro, y también desde el punto de vista de, y esto ya viene a través de una problemática, entre comillas, porque, claro, sobre todo con el tema de pandemia, mucha gente que nos dedicamos a la ilustración, no tanto al diseño, ahí saqué harta pega, pero al menos la ilustración, claro, pues se perdieron varios espacios y también se normalizó, sin desmerecer a la gente, pero se normalizó ser otaku. Entonces, Ah. por lo general, la ¿Por lo de no mayoría... bañarse o qué? No, más que nada por el tema de ver series y esas Ah, ¿no cosas. era eso? Entonces, Maldición. claro, a diferencia de quizá, no sé, nosotros somos más o menos contemporáneos, entonces probablemente para nosotros la gente que era otaku era un nicho muy Claro. pequeño. Muy pequeño, sí. Y ahora es muy normalizado Normal. hacerlo, claro. Entonces pasa de que el ambiente, al menos de la ilustración, se transformó mucho en eso, en ir al consumidor de anime común. Ya. Y la gente que tenía propuestas propias se fue reduciendo. Ah, claro. Porque la gente en su mayoría no se está dando la posibilidad de ampliar su cultura, sino Claro. como que se conforma con lo que, me gusta tal serie y quiero solo de esta serie. Ok. Saturar en el mercado con otros productos y Claro. como que les sirvió y no Sí, buscaron lo entonces original. para nosotros el tema de las cartas y Pokémon es básicamente una excusa. Nosotros lo que queremos en realidad es mostrarte, oye, mira, hay un artista detrás de esto. Hay alguien que se encarga de que esto se vea más bonito porque si no sería una carta en blanco con texto nomás. Claro. Claro, exacto. Sí, entonces también nos encargamos de, y eso también agradezco de las comunidades, sobre todo de TCG, que existe gente de TCG que juega cartas originales y que también Colecciona. colecciona nuestros proxies porque incluso algunos los quieren meter al mazo, siempre que se puedan, claro, porque tienen que hacer su Claro. acuerdo.
por lo mismo, porque ellos también están dispuestos a expandir su cultura y decir, oye, también hay una versión alternativa chilena de una carta que me gusta a mí, o lo típico, pues mi Pokémon favorito, me gusta, no sé, pues alguien que teje, se lleva las cartas que están tejidas y cosas por el estilo. Entonces, nuestro objetivo siempre fue ese, como llegar a la persona y entrenarle el ojo, entre comillas, para incluso que lleguen al artista y después del artista no solo le compre lo de Pokémon, sino que también sus propias propuestas. Busquen que ya le empieza que le gustó su estilo a través de la carta. Empieza a llamar la atención el artista en sí. Y recomendaciones, ¿qué podría decir? Hace poco estuve viendo un documental, ya que está como en boga el tema de que descubrió la identidad de Banksy. Estuve viendo uno que se llama Exit Through the Gift Shop, donde habla de Mr. Brainwash. Y ahí también se habla un poco de cómo cuando el arte ya pasa a ser nuevamente algo más lucrativo que conceptual o más objeto de consumo que propuesta artística. Sí, porque básicamente habla de un compadre que seguía a Banksy y terminó copiándole a Banksy y se hizo más famoso que Banksy. Terminó contratando un ejército de umpalumpas que le hacían cosas y se hizo millonario con una. Entonces, lo que me gusta de ese documental es que básicamente te plantea la idea de cuál es el compromiso artístico que tienes tú con lo que haces. Claro. Cuál es el tipo de persona al cual tú quieres llegar, o cuál es el tipo de persona que tú quieres conquistar. ¿Quieres conquistar a la persona? ¿Quieres ver a la persona solamente como una billetera que te hable? ¿O quieres ver a la persona como alguien que después se quede conversando contigo a través de lo que hiciste? Claro. Y eso ya depende de cada uno. Wow. Entonces eso es lo que le puedo recomendar al menos a mis colegas ilustradores o diseñadores incluso. Excelente, sí. Una buena opción. A ver el documental. Vamos para que le echen un ojito al documental. Déjanos tus redes sociales y dónde podemos ver todo lo que estás haciendo. Las personales son Peewee Graphics, le escribe Peeweegraphics. Se me ocurrió ponerlo lo más complicado lo vamos a poner los recomendados para que lo vean. Por eso no me sigue nadie. No me encuentras. No, pero sí, tenía ahí su buen grupo de seguidores con los que compartimos harto, así que nada que quejarme. Y del proyecto Pokecard, tal como suena, como Pokémon Carta. Quizás es muy obvio, pero dije, si pongo otro nombre van a pensar que somos tienda. Claro. Pokecard.challenge como desafío en inglés. Claro. Así que ahí siempre estamos compartiendo los trabajos, constantemente los trabajos de los chiquillos, nuestras actividades. Claro, dónde van a estar, en las ferias que van a participar. Efectivamente. Etcétera. Excelente. Oye, vale. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Estuvo muy entretenido, muy educativo. Muy gráfico también. y educativo. Gráfico y educativo. Felicidades por tu proyecto. Gracias. Me gusta mucho. Ello. Vamos a hablar de negocios un ratico. Se me acaba de ocurrir algo. Bueno. A mí. Sí. Entonces, bueno, con esta conversación, con este amigo de la casa que nos visitó hoy, hemos llegado al final. Si te gustó el contenido, recuerda seguirnos, compartir y comentar para ayudarnos a seguir creciendo. Y por supuesto, dale un buen pulgar para arriba. Gracias por escucharnos y recuerda buscarnos como @plástico y fantástico en tu sitio de podcast favorito y en todas tus redes sociales. Y recuerda que cada juguete tiene una historia. Y nosotros te la contamos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Abrazos jugueteros. Pica, pica. Ajá. Squirtle. Squirtle. ¿Quién dijo Squirtle? Yo. Plástico y fantástico. ¿Cómo que se pasó? Sácalo de ahí, ¿A qué? la banca. ¿Por qué? Porque sácalo de la tuba. ¿Por qué? Porque se está quemando. Plástico y fantástico, llega el estilo con 3D Isofubin, siempre al filo. Resina en mis manos, vinil tan fino. Historias que cuentan en cada camino. Crea, moldea, diseña el destino. La magia en tus manos siempre es divino. Es humano, es real, puro y cristalino. Plástico y fantástico, podcast divino. Plástico y fantástico.